8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y el doctor Daniel Pontón, catedrático decano en el IAEN. Les hemos invitado para analizar este tema que publica precisamente este martes el portal Primicias y que da cuenta de la relación Ecuador-Colombia y que se basa en un reportaje de la revista Semana que revela que el gobierno de Gustavo Petro perdió el control de la zona limítrofe con el Ecuador y que hoy está en manos de una red criminal. Con una circunstancia, el Ecuador vive un conflicto armado interno y está contagiado por esta realidad del narcotráfico, incluso la narcopolítica. ¿Qué ha pasado en estas relaciones y qué ha pasado con el control colombiano en la frontera común? Doctor coronel Mario Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, y de igual manera para Daniel un cordial saludo y a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Es importante manifestar lo siguiente: creo que Colombia ha perdido el control no solo de la frontera con Ecuador, sino también con la frontera que va con Perú y la frontera con Venezuela. Gran parte de las infraestructuras delictivas al momento se encuentran operando en esta zona y han comenzado a conquistar espacios territoriales importantes. Por ejemplo, el sector de Catatumbo es uno de los espacios territoriales que tiene un control especial por parte de la Segunda Marquetalia y también por parte del Ejército de Liberación Nacional en la frontera con Venezuela. Y bajo el auspicio del gobierno venezolano, pues han ido incrementando su potencial bélico en ese espacio territorial. En donde está al momento la frontera con el sector de Panamá, pues Colombia tiene allá al grupo, el Clan del Golfo, que opera directamente sobre la frontera con Panamá, el Tapón de Arién. Y también ahí tenemos la presencia del Tren de Aragua, de igual manera con la frontera con Ecuador. En la frontera con Ecuador hay diferentes actores y esos pues están penetrando permanentemente hacia el escenario nacional. Tenemos allá al Clan del Golfo, que también está operando en el departamento de Nariño. Tenemos al Ejército de Liberación Nacional, especialmente frente al sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Tenemos también en esa zona a la Segunda Marquetalia, tenemos a la estructura de los comandos de la frontera más al sur, y estas autodefensas unidas de Nariño, que no son otra cosa que parte de las estructuras que se habían ya formado anteriormente. En definitiva, allá tenemos varios actores que han ido haciendo presencia permanente en el escenario nacional, traspasando la frontera ecuatoriana, creando ciertos espacios territoriales bajo control y también generando una retaguardia para las acciones bélicas hacia territorio colombiano. Eso por un lado, pero hay que reconocer también que la política del presidente Petro ha tenido un sinnúmero de falencias y falencias graves. Por ejemplo, con relación al tema de ese cambio de paradigma que quiso implementar en la política gubernamental el señor Petro, en relación a la sustitución y regulación de cultivos, pues lo que estamos viendo al momento es que eso no ha tenido el efecto que esperábamos. La estrategia de Petro, la famosa estrategia de asfixia y oxígeno, asfixia tratando de comprimir las fuentes de financiamiento del crimen organizado, y por otro lado el de oxígeno dándole ciertos recursos a la población para promover alternativas económicas legales para las comunidades productoras. Tampoco ha tenido un efecto importante estas iniciativas. Más bien diríamos que hay un incremento sustancial e importante de cultivos de cocaína en el periodo 2023 al 2025, y en el 2025 se proyecta como una de los problemas gravísimos que tiene Colombia por la superproducción de cocaína. Están aproximadamente cerca de 260 a 280 mil hectáreas de cocaína que está en producción. Esto generaría aproximadamente cerca de 3.000
toneladas de coca pues disponibles en el mercado internacional, de las cuales aproximadamente entre 950 y 1000 toneladas son las que desbordan hacia territorio ecuatoriano. Entonces, podemos ver que el escenario que estamos manifestando al momento es muy complejo, no solo para Colombia, porque tiene varios problemas internos y también internacionales con Venezuela, últimamente con Perú, con Ecuador también, con Panamá, sino también por el otro lado, que es indirectamente, pues, esta gran cantidad de droga que se está generando. Esa es una parte nada más. La otra parte importante, indudablemente, es otra actividad delictiva que también está relacionada y que el presidente Petro no le ha dado mayor importancia, es la minería ilegal. Esta minería ilegal que produce aproximadamente cerca de 115 toneladas anuales de minería ilegal, lo que genera aproximadamente cerca de, para dar exactamente los datos, 12 billones de pesos anuales, que son los que estarían pues utilizándose por parte de estas organizaciones delictivas. Bienvenido. Como vemos, este es un problema mucho más grande de lo que estamos imaginando. Bien, quizás no se toman las repercusiones, efectivamente, como dice el coronel Mario Pazmiño, que está viviendo el Ecuador en medio del conflicto armado interno. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo ve esta situación y lo que se cuestiona en Colombia, como lo hace la revista Semana, cuando señala que el gobierno de Gustavo Petro perdió el control en la zona limítrofe con el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial también a Mario y a la audiencia. Bueno, sí, yo concuerdo con Mario. Esto es un tema mucho más complejo de lo que aparentemente está. Yo creo que de alguna u otra forma el Ecuador no ha puesto una mirada explícita sobre el problema. Más bien estamos focalizados en un problema más doméstico, ¿no? Político, institucional. Pero el problema que tiene que ver con la inseguridad de este país y sobre todo con los mercados criminales que esta situación genera, son de corte geopolítica. Yo creo que hacia allá un poco el Ecuador debe también poner el acento, porque obviamente repercuten directamente sobre el problema del Ecuador. A ver, yo coincido con lo que se establece aquí respecto al anuncio de esta publicación del control de la frontera. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta la mirada histórica, ¿no? Y yo creo que este es un problema de larga data, que se ha venido acudizando y ha pasado por varias fases. Yo recuerdo en el año 2018, cuando se sucedieron el tema de la frontera, el tema de los periodistas, el ministro de Defensa del entonces presidente Santos declaró que ellos no tenían control sobre la parte sur de su territorio, sobre todo lo que tiene que ver con el departamento de Nariño y sobre todo con los municipios que son colindantes con el Ecuador, porque se discutía exactamente el problema de la proliferación de los cultivos sobre esa zona. Y me recuerdo también más atrás declaraciones similares cuando realmente el gobierno colombiano en general nunca ha tenido un control explícito sobre su frontera. Y eso no es algo, digamos, que producto del azar. Yo creo que eso tiene que ver una estrategia de cómo ellos miran el problema de la seguridad. Y eso me ha llevado a mí a decir que lo que vivimos acá en el país, en el largo espectro, ¿no? Son los últimos coletazos del Plan Colombia. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que relataba Mario y se venía a la mente, ¿no? Todos los problemas, porque no solamente con Ecuador, tal vez el Ecuador es la parte más compleja por varios factores, pero también tenemos la frontera ahorita con Perú, Brasil, bueno, está el tema con Venezuela y hablar del tema de Panamá. Pero los problemas que he venido es, de alguna otra forma, es producto de una estrategia que lo que hizo es que los grandes problemas que tienen que ver con estructuras criminales, ¿no? Y con los mercados criminales que manejan, se fueron replegando paulatinamente sobre la frontera, sobre sus fronteras y especialmente sobre el Ecuador. Uno puede ver gráficas, estadísticas muy bien marcadas sobre cómo el problema por ejemplo, de la producción guacalera en Colombia se fue paulatinamente replegando sobre la frontera sur, ¿sí? En el caso del Ecuador. Lo que pasó también fue que tuvimos un proceso de paz que trajo una eclosión, salió un elemento que hasta entonces había pasado como un elemento regulador, con las FARC,
paulatinamente, a partir de los años 90, se fueron metiendo en el negocio de la cocaína, ¿no? Antes ellos compraban peajes a las actividades cocaleras y a partir de los 90, 2000 se metieron ya directamente en el negocio de la cocaína porque básicamente así financiaban su guerra. Con la salida de ellos, eclosiona una serie de estructuras criminales que pasaron a controlar ese factor, ese tema que era controlado por esta estructura militar piramidal que era las FARC. ¿No? Una eclosión, una especie de regulación del mercado. Y por eso es que de alguna otra forma en el año 2013 empieza a haber un crecimiento de los cultivos en Colombia, sobre todo en la parte sur. ¿Sí? Eso tuvo una etapa de auge hasta los años 2017, 2018. Estamos hablando ya de la entrada del presidente Duque, donde claramente se hablaba también, sobre todo en el acuerdo de paz, de la necesidad de generar alternativas, el tema de la siembra sustitutiva, no todo lo que es el tema del reemplazar cultivos ilícitos por lícitos a través de promociones, estrategias que le buscaban a la gente incentivar a tener alternativas legales, lo cual fue un conjunto fracaso. También hubo el problema de la aspersión, se perdió el tema de la aspersión aérea, lo cual yo creo que generó directamente un estímulo para que las estructuras cocaleras, que son de arraigo campesino, el problema colombiano es un problema muy complejo que tiene que ver mucho con la dinámica del campo en la Colombia, sobre todo una situación de mucha vulnerabilidad en ese sector. Y me parece que lo que vivimos ahorita es un tercer momento que se empieza a evidenciar después de la pandemia. A partir de la pandemia, el año 2021, empieza a haber otra eclosión de cultivos y que no ha venido y no ha podido parar hasta este momento, ¿no? Y eso es algo que el presidente Petro, lo que no está es si que Petro ha decidido su política, ha decidido directamente sobre esta situación o si ya hay una tendencia que ha sido irreversible en Colombia. Y me parece que ahorita lo que estamos viviendo por el lado fronterizo es una estrategia de especialización de la economía criminal, cosa que hasta entonces no había pasado. La economía cocalera en Colombia siempre fue una economía muy ligada al campo, de estructuras bastante rudimentarias, justamente por la dinámica de reemplazar cultivos que se destruían, nunca se pudo desarrollar. A partir de la pandemia se empezó a ver básicamente que los cultivos no empiezan a crecer en todo Colombia, pero sí en ciertas zonas que se hacen mucho más especializadas. Es lo que se llaman clústeres cocaleros. ¿Sí? Y eso me parece que lo estamos viendo ahorita, y es por eso que ahorita Colombia tiene una producción histórica y cada vez esa producción es mucho más sofisticada. Y ha derivado también que las formas de producción, de trasladar esa producción cocalera a cocaína pura, también sea mucho más industrializada y mucho más eficiente. Entonces yo creo que eso es lo que realmente está vistiendo. Y ahora me parece también que está viendo una estrategia que me parece que hay que analizarla, porque si bien cierto, Colombia tiene por sus récords históricos en producción, ¿sí? No toda esa droga que produce Colombia sale por Colombia. Es decir, si usted mira las estadísticas de incautaciones, porque hay que leer las estadísticas de incautaciones en contexto, gran parte, si no sea el 60% de esa droga, no se incauta en Colombia, se incauta en otros países, y gran parte de esa incautación se lo hace por Ecuador. Entonces, me parece que aquí también hay una estrategia bastante bien delimitada de que, si bien que Colombia se ha especializado en la producción y la fabricación de cocaína, ¿no? La incautación, lo que es ya el tráfico, donde están los grandes réditos del narcotráfico y donde generalmente está muy ligada a la economía mafiosa, muy violenta, está eclosionando por otros países, ¿no? Los récords de incautación de drogas a nivel mundial han crecido, sobre todo cocaína, han crecido de una manera dramática, producto de esta producción sobre el proceso, pero gran parte de las incautaciones ya no se las hace solo en Colombia, sino en otros países. Yo creo que a grosso modo, se puede reducir el problema que está viendo Colombia. Y claro, Petro, yo creo que nunca ha sido muy hábil en limpiarse las manos, no reconocer el problema explícito, pero yo creo que él, de alguna otra forma, sigue un continuo de la política colombiana, de no entender que los problemas de sus fronteras son problemas también de ellos, y un poco tirar el problema a otros países, que ha sido prácticamente lo que desde el Plan Colombia se buscó, es que hay una regionalización del conflicto en el caso colombiano, ¿no? Y yo no creo que eso haya cambiado mucho. Ahora, coronel Mario Pazmiño, la gestión del presidente Petro ha sido severamente cuestionada, no solo en lo político, sino en la práctica. Internamente ha bajado la popularidad. Es cuestionado en el ámbito de seguridad. ¿Qué busca el presidente Petro con esta circunstancia cuando anunció que comenzaba conversaciones con el Clan del Golfo, la principal banda criminal en ese país?
Estimado Miguel, con relación a su pregunta, permítame solo mostrar este gráfico, si es tan amable. Y en este gráfico ustedes pueden ver la realidad de lo que pasa en la frontera ecuatoriana. Ustedes están viendo ahí 3 puntos o 3 centros de gravedad. Uno que conecta con la provincia de Esmeraldas, el segundo con la provincia de Carchi, Imbabura, y el tercero la provincia de Sucumbíos, donde ejercen permanentemente una injerencia y presión diferentes organizaciones delictivas. Dentro de estas, como ustedes ven ahí también, hay las grandes zonas cocaleras. Y si ustedes pueden apreciar, hay un triángulo que se forma con diferentes vértices. El uno está en el sector de Tumaco, converge con el sector de Puerto Asís, y el otro punto principal es la provincia de Pichincha, que se transforma en lo que se conoce como el Triángulo de la Cocaína o el Triángulo Dorado. Lo que vemos al momento es parte de una política que se ha ido incrementando, y el señor presidente Petro trató de pasar a la historia, pues llamando nuevamente a un plan de paz o de pacificación con las diferentes organizaciones delictivas. Sin embargo, de ello, lo que hemos visto es más bien que esta estrategia gubernamental se transformó rápidamente en una acción por parte de estas organizaciones delictivas y disidencias en la oportunidad para seguir manteniendo una presencia mucho más activa en territorio, generar mayor producción de estos enclaves de cocaleros y continuar realizando un sinnúmero más de acciones que le permitan consolidarse en el escenario territorial. Ya hemos dicho que no solo es la frontera con Ecuador, son diferentes fronteras, pero también esta superproducción de cocaína y por otro lado esta minería ilegal que sigue creciendo en Colombia atrae diferentes componentes. Uno de ellos es indudablemente esta protomafia del Comando Bermelo, que ya está en territorio colombiano, que lo reconocen las autoridades colombianas, el sistema de inteligencia colombiano lo reconoce, el sistema de inteligencia brasileño lo reconoce, el sistema de inteligencia ecuatoriano no lo reconoce, no sé por qué, pero ya están ahí y están actuando a través de los comandos de la frontera directamente hacia el territorio ecuatoriano, la provincia de Sucumbíos. Gran parte de esto es lo que estamos viendo, las repercusiones, como por ejemplo en Alto Punino, con la muerte de personal militar, en donde actúan este tipo de estructuras, comandos de la frontera, ligados directamente a la Segunda Marquetalia y a esta protomafia denominada Comando Bermelo. Pero algo que tiene que llamar la atención sobremanera es este desplazamiento que está realizando el Clan del Golfo, porque inicialmente esta estructura delictiva, lo que usted manifestó, que está en un acuerdo de paz con el presidente, ciertas conversaciones para parar su accionar, pues esta organización que estaba orientada fundamentalmente hacia el eje que va desde la frontera del sector de Catatumbo en la zona de Colombia hacia Venezuela y desde Venezuela hacia el Golfo de Maracaibo y Caracas con la producción de cocaína, pues comenzó a girar. ¿Y por qué giró? ¿Por qué comenzó a desarticular la estructura? Una parte se quedó en el sector de Catatumbo, otra parte inmediatamente se fue a consolidar el sector de Tapón de Arién para poder controlar la ruta que va hacia Centroamérica, y una tercera es la que estamos nosotros viendo al momento con afectación directamente al Estado ecuatoriano, es la presencia ya de esta estructura en el sector del departamento de Nariño. Lo que estamos viendo es que el crimen organizado actúa también con este tipo de desplazamientos, a mi criterio, una geopolítica delictiva que se va posicionando en diferentes sectores territoriales con el propósito de ampliar sus diferentes competencias. Pero si ustedes revisan nuevamente este gráfico que les puse aquí, ustedes van a ver que no solo son estas organizaciones internacionales, sino que también ahí están participando 3 microcarteles ecuatorianos. Me refiero específicamente al microcartel o cartel de primera generación denominado Los Choneros, el microcartel denominado Los Lobos y el microcartel denominado, pues, Los Tiguerones, que no solo actúan en la frontera colombo-ecuatoriana, también lo hacen en los departamentos de Piura,
Tumbes y Zuliana, en coordinación directa con esas 32 organizaciones delictivas, bandas delictivas peruanas que están operando en la frontera sur de nuestro país. En definitiva, lo que quiero llegar a la conclusión es que parte de la política de acercamiento del presidente Petro, pues lo único que ha hecho es consolidar una mayor presencia y una pérdida de control, como bien lo dice este reportaje de la semana y también del medio de comunicación ecuatoriano, pues perder un control de la frontera, facilitar el que enclaves narcoguerrilleros se vayan posicionando en la misma y la vulneración que se está ejerciendo hacia territorios ecuatorianos. Esto es sumamente grave porque va a irse incrementando hasta que se dé una solución. Y las soluciones no se van a presentar tan fácilmente con este gobierno, porque lo que estamos viendo, me refiero al gobierno del presidente Petro, lo que estamos viendo es una política de apertura total hacia lo que son las organizaciones de crimen organizado y también hacia lo que es directamente las plantaciones de cocaína. Coronel Pazmiño, consecuentemente el futuro en estas condiciones con el gobierno de Petro que irá hasta el próximo año son complejas, dado que el Ecuador vive el conflicto armado interno con lo que usted nos ha descrito, este mapa de los grupos delincuenciales. Sí, Miguel, indudablemente que diría yo, esta acción que se presenta por parte de diferentes organizaciones delictivas, en lo que está haciendo es fortaleciendo las estructuras ecuatorianas, delictivas ecuatorianas, porque hay un nexo comunicante, hay una cooperación internacional, hay una dinámica delictiva regional, o sea, hay yo diría, un relacionamiento directo entre estas diferentes estructuras y hay una cooperación directa. Ahí tenemos a 3 actores ecuatorianos ya en el escenario colombiano, disponiendo de acciones, y también tenemos ahí actores mexicanos que a través de los actores ecuatorianos, estos 3 microcarteles, pues tienen una injerencia en cierta parte del territorio colombiano. Ya hay negociaciones directas para poder trasladar esa droga acá. Esto indudablemente que lo que va a hacer es dificultar en una mayor forma, las acciones del gobierno del presidente Daniel Noboa en un control más eficiente en la frontera, por un lado, y un desbordamiento de mayor cantidad de cocaína hacia territorio ecuatoriano. Recuerde usted, Miguel, que hace algún tiempo atrás, y también creo que con Daniel conversábamos en este prestigioso medio de comunicación, hace un tiempo atrás estábamos hablando de cerca de 750 toneladas de cocaína que desbordaban el territorio ecuatoriano. Hoy estamos hablando de cerca de 1,000 toneladas. No ha pasado ni un año y medio de esta última, estos últimos datos. Entonces hay un crecimiento exponencial de este tema. No se diga así con la minería ilegal, no se diga así con los nuevos actores. Pongo solo en el tapete lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro país de aquí a cortísimo tiempo? Si ustedes revisan las últimas noticias del empleo de personal de los carteles mexicanos en Ucrania, van a darse cuenta que ese tipo de personal que fue a esta ejército de paz internacional para apoyar a Ucrania, gran parte de estos elementos que pertenecen al cartel de Sinaloa, al cartel Jalisco Nueva Generación, fueron a entrenarse allá en el manejo de los drones con capacidad militar, y esos ya están en México. Si estos tienen en México el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, pues indudablemente que van a tener también las estructuras con las que operan estos carteles mexicanos. Y dentro de esas están las 3 estructuras más importantes, estos microcarteles, que serían el microcartel de los chomberos, el microcartel de los lobos y el microcartel de los tiguerones. ¿Qué está haciendo el Ecuador? No ha hecho nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Pues comenzar a ejecutar acciones, primero colectar información, segundo prepararse para este posible escenario que se le viene a corto plazo. Eso es lo que se proyecta con estudios o análisis
pues prospectivos de inteligencia, y eso es lo que deberían estar haciendo al momento. Entonces las amenazas no es que están quietas, las amenazas se mueven, y las amenazas son las que imponen el ritmo de las acciones en un conflicto armado interno. ¿Quién tiene yo diría, quién tiene el pensamiento estratégico? ¿Quién tiene directamente este tipo de conexión para poder ir definiendo los escenarios? Pues al momento es el crimen organizado. Doctor Daniel Pontón, siendo estas las circunstancias que se están viviendo, ¿cómo enfrentar este gran desafío en medio de la debilidad interna y esta también debilidad del gobierno de Petro al no controlar adecuadamente la frontera con el Ecuador? Por favor, el audio, Daniel. Sí, disculpe. Ya. A ver, el tema de la mirada geopolítica me parece que debe ser el enfoque un poco que debe primar. Pero ahí se debe partir de un supuesto. Hay factores que el Ecuador como país, como territorio, no controla, ¿sí? Y para eso se requiere otro tipo de capacidades, sobre todo en el ámbito diplomático y todo lo que tiene que ver con el ámbito militar. Entiendo que el ámbito de la diplomacia y la parte militar van siempre de la mano, ¿no? Porque yo creo que aquí estamos ya hablando de un tipo de seguridad distinta, ¿no? Primero, la amenaza, un tema que ya no se discute en este país, que es la seguridad nacional. Y segundo, todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad regional, cooperativa, etcétera, etcétera, todo lo que se discute en el tema de la seguridad internacional. Pero para eso se necesita tener unos muy buenos canales diplomáticos. Y en este caso, la situación con el presidente Petro no creo que sea muy prolífica, toda vez que hay diferencias ideológicas en los gobiernos, que por más que a veces se dé la mano en ciertas acciones puntuales, la continuidad de la política del Ecuador, o lo que el Ecuador requiere para hacer una real estrategia de contención y de mitigación de este problema, no creo que exista un escenario muy prolífico. A ver, yo creo que el Ecuador, yo suponía que el Ecuador recibió los coletazos del Plan Colombia, porque son fenómenos, estrategias de largo plazo, que al final los efectos se sienten en largo plazo, perdón. Y me parecería que la estrategia que el Ecuador debería diseñar es un poco pensar que Colombia se haga cargo del problema de sus cultivos, cosa que no ha podido en más o menos 15 años darle una respuesta adecuada sobre el tema de los cultivos. Me parece que esa es una situación que el Ecuador no puede permitir, o sea, tener esa cantidad de cultivos, porque eso está relacionado también con otro tipo de economías ilícitas, por ejemplo, el tema de tráfico de combustibles. Hace pocos años atrás hablamos que había una crisis de cocalera en Colombia, había decrecido enormemente el precio de la hoja de coca, y bueno, se temían algunos efectos en el nivel de la población campesina en Colombia sobre esa situación. Pero lo que se pudo ver ahí es que obviamente eso tuvo una real impacto en el tema de los combustibles, porque claramente tenía que producir droga con recursos más baratos, y más barato obviamente tener combustibles más baratos, ¿no? Entonces ahí obviamente eso generó una dinámica del tema de combustibles. El tema de la minería ilegal que habla Mario es un tema que siempre va de la mano con este tema de la cocaína. Pero me parecería que ese problema que tenemos en el Ecuador central en la frontera es un gran problema. Ojo, que Ecuador también tiene una lógica de especialización, porque estamos hablando de clústeres cocaleros, pero yo creo que el Ecuador es un clúster en sí de importación y exportación de cocaína, sobre todo lo que es el mercado europeo, ¿no? La droga que sale a Europa, que ahorita no sé si es el principal consumidor del mundo, pero es uno de los principales consumidores. Es un escándalo que vivimos ahorita, sobre todo en el consumo de cocaína en Europa, sale por Ecuador. Y gran parte es el puerto de Guayaquil, ¿no? El puerto de Guayaquil es un centro donde sale básicamente la droga hacia Europa, y la gran parte de esa producción cocalera del sur colombiano sale por Ecuador hacia Europa. Ecuador es el centro por naturaleza de abastecimiento del mercado europeo. El mercado del norte, hacia América del Norte, es otro tipo de dinámica, ¿no? Y ahí habrá que ver también la relación que hay con Venezuela, con Panamá, etcétera. Pero Ecuador básicamente es el problema sobre todo en Europa. Y ahí también nosotros tenemos que hacer importantes esfuerzos en materia de cooperación para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando, porque obviamente son factores que se van relacionando en cadena,
y que al final tiene alteraciones en la dinámica de la criminalidad del país. Y obviamente generar mecanismos de gobernanza mucho más adecuados, porque lo que vivimos actualmente, y eso lo había dicho en otra entrevista en este medio, el problema de la violencia, que parece que es un problema que no tiene raíces mucho más en lo nivel doméstico, ¿no? Endógeno, y que no hemos podido controlar, y eso ha generado un debilitamiento de las estructuras estatales en el ámbito de la justicia, en el ámbito carcelario, en el ámbito de la policial, etcétera, y que han hecho que estas bandas criminales o estos microcarteles, como dice Mario, han ganado tanto peso en el mundo del mercado de pena, porque estas bandas criminales, en ser territoriales, carcelarias, actualmente ya son verdaderos estructuras que están en servicio de los grandes intereses del narcotráfico a nivel internacional, que generan unas rentas enormes. Yo creo que si uno se pone a especular sobre la cantidad de dinero que lava el narcotráfico de este país, tranquilamente estamos superando o llegando a cifras de 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares, ¿no? Porque obviamente la producción cocalera ha crecido de una manera dramática. Si ha crecido esto, los cultivos, ¿esto está incidiendo, Daniel, en el ingreso de las toneladas de droga al territorio ecuatoriano, y unos que son decomisados y otros que finalmente se exportan por puertos y aeropuertos? Por supuesto, porque yo creo que ahorita, por eso le decía que estamos viviendo una época de especialización. Colombia se ha especializado en producir, y producir cada vez más y mejor. Y esa droga no sale por Colombia, sale por Ecuador. Sí, se mete por las fronteras, sí es verdad, importado por las fronteras, y eso hay una dinámica fronteriza que a veces no la sabemos comprender, pero sale por Ecuador, sobre todo. Alguien me decía hace poco, ¿no? Ahorita que estuve en Manaví, o sea, yo soy manavita, y me decían que por Mata no es un puerto de exportación, es un puerto de importación, ¿no? Básicamente importación. Que sí, que todo el sistema de exportación ecuatoriano está focalizado en la provincia del Guayas, en los puertos de Guayaquil y bueno, todo lo que es lo Guayas, y tal vez un poco en Bolívar. Y eso me parece que es interesante, ¿no? Porque pronto por ahí podemos entender alguna dinámica de la dinámica interna del narcotráfico, que tiene que ver con cómo esa droga colombiana ingresa al Ecuador y cómo sale, ¿no? Pero me parecería que no estamos entendiendo un poco esa situación. Pero esa especialización ha hecho que el Ecuador actualmente se ha hecho muy complicado poder, por ejemplo, mitigar el problema de los puertos. Me parece que ahí, al igual que Colombia, ¿no? Nadie puede explicar cómo, a pesar de todos los esfuerzos que se han librado respecto al tema de los cultivos, actualmente existen enclaves cocaleros. Yo creo que esa dinámica de económica de la cocaína ha generado también que actualmente no podamos explicar cómo por el Ecuador sale tanta droga. Y es algo que a nosotros nos rompe mucho la cabeza como analistas, ¿no? Porque pese a que sabemos cuáles son los mecanismos de contención, la dinámica de control por parte de los gobiernos ha sido realmente inexplicable, ¿no? Por ejemplo, se sigue repitiendo los mismos patrones, los mismos problemas, los mismos diagnósticos, y lo que hemos visto es un crecimiento exponencial del problema. Entonces ahí lo que hemos visto es una especie de lógica de especialización. Y eso básicamente es una economía mafiosa lo que estamos viendo aquí, ¿no? Donde no solo están involucradas estas estructuras criminales, sino también la relación con la sociedad, la relación con el mismo Estado, con la economía, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es algo que es extremadamente grave desde el punto de la amenaza a lo que es la seguridad de un país, ¿no? Porque cómo esto te carcome la estructura social, institucional, económico del país es extremadamente potente, y eso me parece que no hemos puesto acento sobre ello. Pero si no atendemos esta mirada geopolítica, de dónde se produce el problema, es decir, de no controlamos en forma directa, no vamos a poder mitigar, porque lo estamos viendo solamente es el problema desde el intermedio, en este caso, el cual como punto de salida de drogas, ¿no? Sin desprenderme del tema del tráfico interno, también es otro debate, el microtráfico, pero básicamente el Ecuador es un centro de exportación de drogas hacia, sobre todo el continente europeo, y genera una economía criminal extremadamente potente, ¿no? Coronel Mario Pazmiño, ¿qué le queda al Ecuador frente a esta circunstancia en donde de alguna manera se han dañado las relaciones cuando el presidente Petro incluso quiso observar las políticas internas de la justicia y habló de condenados por la justicia que están en la cárcel abogando por ellos? Yo creo que está haciendo el presidente Daniel Noboa, el eje o la ruta que está tomando es la adecuada. Primero, creo que es necesario
incrementar la cooperación internacional, indudablemente. Esto va a fortalecer la capacidad disuasiva que tiene la fuerza pública para un mejor control en el área fronteriza. Lamentablemente no tenemos ni la tecnología, por un lado, ni los recursos, por otro lado, ni la capacitación. En ese aspecto, lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa de realizar ciertos acuerdos internacionales, especialmente con los Estados Unidos, pues le da cierta capacidad para poder enfrentar en mejores condiciones a estos desbordamientos de organizaciones delictivas internacionales por la frontera norte. Eso por un lado. Por otro lado, creo yo que es necesario incrementar las acciones de diplomacia con el gobierno del presidente Petro para que exista una mayor presencia de el contingente militar en la frontera norte. Porque Colombia tiene un sistema diferente al que tiene el ecuatoriano para presentar ciertos esquemas de seguridad fronterizo. Ecuador tiene, en base a puntos sólidos, batallones en esas zonas, tiene también ahí destacamentos, tiene patrullaje permanente en la zona fronteriza, aunque ahí existen cerca de 185 pasos ilegales que están siendo controlados por estas organizaciones delictivas, pero aparte de eso, Colombia tiene otro esquema de empleo. Ellos tienen, en base a fuerzas de tarea, que entran en las zonas cuando las condiciones de seguridad se están complicando, pues ingresan allá para hacer rastrillajes y para hacer patrullajes. Pero últimamente, de acuerdo a la política del gobierno del presidente Petro, se han suspendido este tipo de patrullajes militares por parte de las fuerzas de tarea, especialmente en estas zonas cocaleras, por diferentes motivos, entre ellos, pues, la política que estaba hablando yo anteriormente de asfixia y oxígeno, que es una estrategia que utiliza el presidente Petro para justificar que esa es la mejor forma de combatir al crimen organizado. Y lo que estamos viendo es que eso no ha tenido un éxito importante. Sin embargo, creo que es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador comience a hacer ciertos acercamientos para mejorar esta condición de cooperación entre los dos estados en este sentido. Si no es así, pues el problema va a seguir agudizándose, las repercusiones para nuestro país van a ser mucho más grandes porque como estaba manifestando, una gran parte de esa producción de cocaína sale por territorio ecuatoriano, es porque tenemos muchas vulnerabilidades, especialmente en el sector portuario. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República? Fortalecer los controles portuarios para evitar que esa droga pueda salir tranquilamente por las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos ecuatorianos. Entonces, ahí tenemos algunas alternativas. Una mayor presencia, creo yo que es necesario, ahora sí, con esta información que viene desde mucho tiempo atrás generándose y que nos asustamos una vez que sale un documento, pues, por un medio de comunicación colombiano y también ecuatoriano sobre esta dinámica delictiva en la frontera, pues lo que tenemos que hacer directamente es consolidar en la frontera la colocación de una fuerza de tarea conjunta mucho más grande, mucho más fuerte, como la que teníamos en Esmeraldas, en condiciones similares. Y Esmeraldas bajó el nivel de violencia hasta el día de hoy. Entonces tenemos que hacerlo en la frontera con el propósito de tener un mayor control, especialmente de estos 185 pasos ilegales que se están materializando desde Colombia hasta el territorio ecuatoriano y que son controlados directamente por parte de estas estructuras delictivas. El doctor Daniel Pontón, en ese sentido, ¿qué le queda al Ecuador frente a esta realidad que de alguna manera se ha deteriorado, especialmente por el crecimiento de los cultivos en Colombia y el paso de la droga al Ecuador? Bueno, creo que el Ecuador tiene que empezar a mirar el problema desde adentro, de lo que, bueno, Mario hablaba de las vulnerabilidades, pero esas vulnerabilidades tienen que ser revertidas por capacidades para poder mitigarlas, ¿no? Y ahí hablamos de generar capacidades en ámbitos tanto a nivel operativo, pero también institucionales, ¿no? Yo creo que parte de la debacle que vive el país en materia de seguridad tiene que ver con el tema de sus instituciones. Pero obviamente eso podría mitigar el problema, de pronto disuadirlo desde el punto de vista de que no nos afecte tanto, pero el volumen de la problemática lo supera en cuantía. O sea, yo creo que estamos en un problema
de corte mundial, porque el mercado, sobre todo el consumo de drogas, todo lo que tiene que ver con la dinámica del mercado de cocaína es un problema que atraviesa el mundo entero, ¿no? Y el cual Ecuador es un centro estratégico en este momento, y ahí tenemos que tener un nivel de cooperación adecuada. En el ámbito intermédico, la relación con Colombia siempre va a ser un problema. Más allá del petro, porque esto no se trata a mí no me gusta politizar el tema, a pesar de que yo creo que el problema político es un problema en este momento de ponerse de acuerdo en ciertas cosas que en el corto plazo podrían solucionar algunas situaciones, como plantea Mario, pero en el largo plazo me parecería que aquí la problema con Colombia es que hay dos visiones distintas del problema. Yo recuerdo haber trabajado en los temas años anteriores y Ecuador siempre decía que Colombia no se hacía cargo de su frontera. Y bueno, Colombia decía, es que es muy difícil poner destacamentos, poner centros de detención cuando esas fronteras están en manos de sujetos de las FARC, ¿no? Y ahorita de las disidencias y todo lo que es las estructuras criminales que operan en la frontera. Es decir, Colombia siempre ha mirado la frontera como yo veo mucho la figura de la escoba, ¿no? Tirar la basura hacia los márgenes, ¿no? Y un poco ha hecho que Colombia, a diferencia de lo que era en los años 80 y 90, es un país transitable, vivible, adecuado, con adecuados niveles de seguridad. Usted ahorita puede viajar a Colombia sin ningún tipo de riesgo, con riesgos mínimos, digamos, ¿no? Pero el problema de la frontera, sobre todo en la parte agraria, en la parte selvática, es un gran problema que tiene Colombia. Y frente a esa mirada ha sido difícil, porque claro, Ecuador ha mirado más bien su frontera bajo la lógica, por ejemplo, el desarrollo. En su momento nosotros hemos creído en su momento en el desarrollo fronterizo. La propuesta de desarrollo fronterizo nació del Ecuador, no nació de Colombia. Colombia lo que hizo fue pegar esa estructura, pero nunca la pensó. Y eso demuestra que hay lenguajes muy distintos. Entonces, a veces ha sido muy difícil armonizar. Yo creo que si se empezaría a tener una buena relación política, se podría generar trabajos conjuntos para tratar de tener una estrategia que le permita ganar de parte y parte, ¿no? Y por lo menos que Colombia se haga cargo de ese problema de los cultivos, que yo creo que es una amenaza enorme que tiene este país. O quién sabe que esos cultivos vayan para el otro lado, como ha salido para suceder. Harvey es una cosa, ¿no? Muy interesante, porque al final la economía de la cocaína es una economía capitalista. Decía, el capitalismo no resuelve sus problemas, los desplaza geopolíticamente. Y yo creo que Ecuador, yo pediría que esos cultivos al rato salgan de ahí. Tal vez por un mejor control del Estado colombiano, una mejor estrategia de cooperación entre países. Pero eso no se ha podido revertir en cerca de 15 años. Lastimosamente hemos vivido las consecuencias. Y a nivel internacional, de hablar con la cooperación sobre todo con Estados Unidos, y un actor principal en este caso, que es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea en este caso tiene mucho que decirnos y mucho que otorgar en esto, porque Ecuador sí se ha constituido un centro de salida de drogas de Europa, es el principal abastecedor de cocaína hacia el mercado europeo, que actualmente es una de las economías, es una de las sociedades que más consume cocaína en el mundo. Lastimosamente es algo que no se ha podido parar, ¿no? Coronel Mario Pazmiño, sí preocupa las políticas desde Colombia, porque, por ejemplo, en este reportaje de la revista Semana, que también difunde primicias, da cuenta cómo este 2025, por decisión del gobierno de Colombia, redujo el presupuesto alrededor del 21% en la parte fronteriza para las brigadas. Entonces, esto no es una debilidad intencional que hace el gobierno de Colombia. Esa es parte de la política, Miguel, porque lo que está diciendo el presidente Petro, indudablemente, es que hay otros escenarios que tienen mayor importancia políticamente para él. El tema del narcotráfico está pasando a un segundo nivel. ¿Y por qué digo esto? Porque acaba de pronunciarse con Bolivia en la legalización de los cultivos de cocaína, acaba de también hacer pronunciamientos en la comunidad internacional con relación al fracaso de la lucha contra el narcotráfico y que es necesario su legalización. En ese sentido, pues, hay diferentes orientaciones que está mandando y señales que está mandando Petro con relación al tema de la producción de cocaína. Por lo tanto, lo que usted dice es una realidad. Hay una reducción significativa en el presupuesto militar para patrullajes, para realizar acciones y operaciones en territorio, a tal punto que las Fuerzas Armadas colombianas han reducido significativamente su intervención, especialmente en las zonas cocaleras, porque hay una prohibición judicial con relación a este tema. Eso por un lado.
hay una cosa interesante que estaba diciendo Daniel que me parece que también es importante manifestarlo. No todo es el pie de fuerza. No todo es el incremento de personal militar y policial, fuerzas de tarea en la frontera. Lo que necesita verdaderamente tanto Colombia como Ecuador es que los gobiernos comiencen a invertir socialmente en los problemas que tiene la faja fronteriza. Necesitamos mejorar educación, necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos desarrollo, necesitamos también salud para esas comunidades. Esto va a dificultar que se sigan reclutando, ya sea raspachines para que vayan a seguir cultivando la coca, o también parte de nuestra juventud que vaya a engrosar las filas del crimen organizado transnacional. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos. ¿Y cómo cuidarlos? Pues con una mayor presencia estatal en el cordón fronterizo, tanto de Colombia como de Ecuador. Porque lo que estamos viendo que en esa faja fronteriza muy pocos gobiernos están llegando. Y no llegan porque no les interesa. Hay poca gente en esa zona. Y en las campañas políticas, pues lo que vemos es que lo que más les interesa es estar en espacios donde se puede hacer una tarima grande, donde pueden haber diferentes confluencias de actores sociales. Pues en la frontera no es eso. Pero esa frontera es la que permite la soberanía desde el primer milímetro de tierra de lo que es la soberanía de un país, y eso tenemos que darle la importancia a esa población. Por lo tanto, no solo el tema de incremento de fuerza, sino también conjugar el otro elemento, el de elemento de desarrollo, que es importante para esa colectividad. Doctor Daniel Pontón, le decía que ha habido decisiones políticas como la reducción del presupuesto en la frontera con el Ecuador. ¿Esto no afecta aún más? Ya, volvemos con el coronel Mario Pazmiño mientras retomamos. En ese sentido, hay una política quizás... Daniel. Disculpa, Miguel, se me acabó la batería. Ya, no hay problema. Me tuve que conectar de mi celular. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, decía, lo que señalaba el coronel Mario Pazmiño, ¿cuánto afecta, profundiza la situación en la frontera, la debilidad, con la disminución del presupuesto dispuesta por el gobierno del presidente Petro en el control de la frontera de Colombia con el Ecuador? O sea, si el dato es lo que se plantea directo, ¿no? O sea, yo creo que siempre la capacidad de mitigar este problema por parte de los países con esfuerzos que todos los días se deben hacer marca la diferencia. Creo que la amenaza sobre el Ecuador la situación que vive el país en esta situación es complicadísima, ¿no? Porque tenemos una producción histórica, tenemos un país que no se desentiende, creo que se profundiza esa lógica de que Colombia se desentiende de su problema. Yo repito, no es algo nuevo, porque ahí creo que hay una visión ya de Estado, no solamente de gobierno, pero claro, profundizada sobre su gobierno en otro tipo de materias, pero que en materia de seguridad un poco la situación más dramática la está viviendo el país, ¿no? Me parece que frente a eso lo que el Ecuador tiene que establecer una estrategia de contingencia, ¿no? Para someter esta crisis, porque, bueno, y en ese sentido me parece que el redoblamiento de la capacidad de control fronterizo es fundamental, sobre todo la capacidad de producción de inteligencia. Yo creo que en el tema de inteligencia es fundamental tener una mirada sobre este problema geopolítico. Yo no sé si la inteligencia de este país esté orientada hacia eso. Me parece que muchas veces jugamos al juego del gato y el ratón, de capturar criminales, estructuras criminales, pero no estamos mirando el componente mucho más geopolítico y de otro tipo de espectro. Y trabajar mucho más en la cooperación para mitigar el problema de sus puertos. Me parece que por el momento eso puede ser una de las salidas paliativas que puede haber frente a este escenario que se presenta altamente complejo, ¿no? Coronel Mario Pazmiño, ¿qué le queda entonces al Ecuador en estas relaciones que de alguna manera en estos temas, si bien diplomáticamente se mantienen las relaciones, en el tema de la seguridad, cómo impulsar trabajos conjuntos con Colombia si es que hay la voluntad en ese sentido?
Bueno, yo creo que no está por demás el que se implementen las famosas Comifron con el propósito de intercambiar información, que eso es lo que va a facilitar Colombia, porque al haber una prohibición por parte del presidente Petro de que se realicen operaciones militares con el tema de erradicación o control de los cultivos, pues se dificulta este accionar de la Fuerza Armada colombiana. Sin embargo, la Comifron o reuniones bilaterales entre los diferentes comandos operacionales pueden mejorar en cierta forma la capacidad de colección de información para que de esta manera podamos estar prevenidos y podamos tener una presencia mucho más sólida en la frontera. Fíjese lo que está pasando. Los escenarios son casi similares. Me voy a salir un poquito del tema, estimado Miguel, pero lo que pasó acá con Fernando Villavicencio, pues también acaba de, un días atrás, manifestarse con el candidato Uribe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes intereses del crimen organizado también para rayar la papeleta, pero desde otra óptica. Rayar la papeleta para control de ciertas estructuras políticas en los diferentes países. Y eso también es negativo. Eso también contribuye a generar un clima de violencia e inseguridad. Y más aún, en el tema del caso del candidato Uribe, que fallecido en días anteriores ya, pues hay cierta vinculación, por ejemplo, con el autor intelectual de este magnicidio, este señor alias El Churco, que estaba viviendo en Ecuador y que tenía relaciones directamente con el crimen organizado de la Segunda Marquetalia. En definitiva, lo que quiero decir es que este tipo de actividad y este tipo de acciones que se presentan internacionalmente van a seguir afectando la situación de inseguridad que vive nuestro país. El plan o este plan de acción que tiene el presidente Daniel Noboa en este conflicto armado interno, esta guerra asimétrica, pues se le dificulta cada vez más. Recordemos que nuestro país está también catalogado como uno de los países con mayor cantidad de reclutamiento de jóvenes. Entonces, la crisis que atraviesa nuestro país no solo tiene este origen en la frontera y las repercusiones que tiene este desbordamiento hacia el territorio ecuatoriano. Tenemos que mejorar las condiciones de nuestra población para evitar este tipo de incidencia del crimen organizado que tan rápidamente está copando espacios territoriales, por un lado. Ya anteriormente hablábamos de los famosos santuarios, 187 aproximadamente en el territorio nacional. Hoy estamos hablando de otra estructura mucho más grande. Estamos hablando de microestados delictivos, donde se van acoplando diferentes santuarios. Entonces, hay problemas mucho más serios que el gobierno puede tener la buena intención, pero necesita concretar con acciones concretas, con planificación que no sea reactiva, sino en base a informaciones que sean reales para poder actuar. Eso es lo que necesita la población y eso es lo que necesitamos al momento ante un desbordamiento que se sigue penetrando y que sigue dándose en la frontera colombo-ecuatoriana. Doctor Daniel Pontón, ¿qué hacer frente a este panorama cuando vemos que aquí se sigue viviendo la violencia e inseguridad de alguna manera conectada con el paso de Colombia al Ecuador, no solo de droga? Bueno, creo que el tema de controlar el flujo de cocaína que viene de Colombia hacia Ecuador es fundamental, ¿no? Yo siempre digo, o sea, Ecuador tiene tantas cosas ahorita que están afectando al problema. Todo tiene relación, obviamente, no digo que no son cosas distintas, pero al final uno, para efectos de priorización, tiene que ir por lo más sustancial. Yo creo que el problema, yo siempre he dicho, el mercado de cocaína que atraviesa por el país es una plataforma económica enorme que le da mucho poder al crimen y con todas sus aristas, y por lo tanto eso hay que establecer una priorización sobre ello.
frente a ello, por ejemplo, se ha planteado la necesidad de un reforzamiento fronterizo, ¿no? ¿Cómo evitar que ese volumen de droga entre por el país? Ese es el gran mito que tiene este país, ¿no? Porque nadie se explica cómo entra tanta droga, ¿no? Y me parece que ahí los esfuerzos deben cambiarse. Me parece que habría que revisar la estrategia del gobierno, si de pronto la estrategia del gobierno está enfocada en esa dimensión, ¿no? Por ejemplo, y no solo está focalizado en el tema de la incautación en los puertos o en los lugares de acopio o en alta mar, sino también en fronteras. Y eso me parece que habría que revisar muy bien la estrategia para contener este aluvión, ¿no? O mitigar los efectos de este aluvión. Segundo, me parece que la estrategia sobre el tema portuario es una estrategia que se cae de cajón. Yo creo que en el marco del debate sobre las bases militares, lo que se debe aquí articular es una muy buena estrategia de cooperación internacional respecto al control de puertos, ¿no? Por ejemplo, y no solamente en materia digamos, económica, sino también tecnológica, con recursos, inclusive con capacidad de otro tipo de países de poner aquí estructuras, bases o oficinas de control para facilitar la cooperación entre países en materia de intercambio de información en general, ¿no? Me parecería también que sería importante el tema del lavado de activos, ¿no? Se ha repetido innumerables veces cómo en el Ecuador, frente a ese escenario, se ha hecho muy poco. Creo que tenemos un legado de debilidad institucional muy marcado frente a esa situación, ¿no? El lavado de activos sigue siendo un problema en este país. Nadie dice nada de eso, o dice muy poco, se sabe muy poco. Me parece que frente a ello se debe trabajar de una forma mucho más inteligente, más allá de que si estos conflictos más enteros, no, esto es un problema que tiene que ver con la seguridad del país y frente a ello se debe actuar de una manera bastante contundente con las regulaciones estatales que se debe hacer para lidiar con este problema, porque también obviamente eso también afecta a ciertos intereses, por lo tanto se requiere cierto liderazgo, un liderazgo muy férreo frente a eso, ¿no? Y también sacrificios por parte de la población, porque tampoco esperemos librar una guerra a costa de que nada cambie en nuestras vidas. Eso me parece también que es algo que debemos también como ciudadanía entenderlo. Trabajar mucho más en la cooperación sobre inteligencia, ¿no? Bueno, la nueva ley de inteligencia, más allá de que ahorita ciertos artículos han sido cuestionados o suspendidos por la Corte Constitucional, la ley de inteligencia en sí yo creo que era algo que se necesitaba a este país, le da mucha capacidad de generar una institucionalización del sistema de inteligencia, sobre todo al CIES, o lo que era el CIES, ¿no? La Secretaría, ahorita se llama Secretaría del SIN, ¿no? De Inteligencia Nacional o algo así. La necesidad de que por primera vez el país tenga una inteligencia que esté mucho más acorde a las expectativas de una decisión mucho más estratégica frente al problema, una inteligencia que transborde netamente la parte operativa, táctica, ¿no? Me parece que es algo que es fundamental. La cooperación internacional, ni hablar, ¿no? Fortalecer los lazos de cooperación con los países que se requieren. Es decir, hay tantas tareas que hacer y que es necesario empezar, pero yo esperaría que detrás de esto haya una línea de trabajo estratégico, ¿no? Yo creo que lastimosamente no se sabe muy poco por parte del gobierno cuáles son sus objetivos y cuáles son sus prioridades, y eso lastimosamente al final de cuentas genera mucho ruido y mucha incertidumbre respecto a los actores que realmente deben tener un mismo lenguaje, ¿no? Porque cuando hablamos de políticas de Estado es básicamente que los actores que conforman el Estado, que no solamente el gobierno, tengan el mismo lenguaje frente al problema, ¿no? Bien, muchas gracias por el aporte a este debate sobre las relaciones con Colombia, la debilidad en los controles que ha demostrado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de Fuerzas Armadas, y al académico y decano en el IAEN, doctor Daniel Pontón. Muy gentiles. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz martes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad.